Ok. 60% de la clase media no vota. No vota. Y ese es un problema en mi estado, en Coahuila. Van a haber elecciones este año y ya sabemos que en el 2021 60% de la clase media no votó. Entonces, realmente, ¿por qué compite Morena en un estado como Coahuila? Porque tienen a la base, ¿no? Y el PRI también. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, tenemos invitado de lujo el día de hoy, Arturo Franco. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos estés acompañando, Arturo, hablando sobre un tema bien importante. Entendiendo a profundidad la clase media en México y en Latinoamérica. Platícanos un poco de ti para que la gente tenga tu contexto. Bueno, creo que para este tema lo más importante es decir que nací en una familia de clase media. Nací en Torreón, Coahuila, en La Laguna. Torreón. Exacto. En una década en la que el Santos Laguna todavía no ganaba campeonatos. Pero en los que nacimos a finales de los 70, principios de los 80 en este país, vivimos entre 5 y 6 recesiones en nuestros primeros 20 años de vida, que yo creo debe ser un récord, no sé si latinoamericano o global. Y creo que por eso, por haber vivido en carne propia lo que es una recesión, yo me acuerdo que, además de que mi papá estuvo varias veces empleado, vi cómo cambiaba la comida. Pues ya no había carne, había mortadela o spam o cosas así, cómo teníamos que hacer downgrade en el carro o no tener carro por un rato. Sí. O sea, cosas que cuando estás creciendo no sabes qué son y por qué están sucediendo y ves que tus papás le gritan a la televisión, al presidente, a la devaluación. Entonces me quedaron grabadas todas estas palabras sobre política económica que yo no sabía lo que eran y creo que eso fue lo que me llevó a estudiar economía y políticas públicas. Por eso entras a estudiar economía. Sí, también en algún momento me encontré un libro así chiquito en la biblioteca de mi prepa, que era un libro que escribió uno de los economistas históricos de México, Silva Herzog, el papá, el abuelo del actual, Jesús Silva Herzog, y se llamaba Para un joven economista mexicano. Okay. Y básicamente la frase que me mató, porque yo me sentía creativo y podía haber sido como arquitecto y me gustaba mucho pensar que podía ayudar a la gente, entonces quería ser doctor. Entonces estaba entre medicina y arquitectura y dije, ¿cómo voy a decidir? Y la frase que me gustó de él es que los economistas, y esto es muy romántico, tómalo como viene, pero que los economistas son como arquitectos de países, arquitectos de pueblos, decía. Yeah. Entonces dije, bueno, tiene una parte como de ayudar a la gente, algunos, y una parte como de creatividad, como de crear el futuro, y por eso escogí la carrera. Qué chingón. ¿Y cómo se fue desarrollando tu carrera? Pues bueno, tu tía Luli Dieck, una que le mandamos un profesora. Fuerte saludo a mi tía Luli. Lourdes Dieck, una de las mentes más brillantes del país. Espero que sea hereditario también. No, hombre, güey, sí. Es un privilegio poderle aprender a mi tía Luli. Bueno, Luli fue mi primera profesora de macro en el TEC y después de estudiar la carrera ahí me fui directo a la Harvard Kennedy School a estudiar una maestría en desarrollo internacional. Órale. Y lo curioso de eso es que en Estados Unidos tenían esta maestría en desarrollo internacional y la palabra internacional es porque ellos pensaban que el desarrollo tenía que suceder fuera de las fronteras de Estados Unidos. Era algo que hacías en Ruanda y en Guatemala. O sea, en Boston no estabas. En Boston no hay por qué desarrollar. No hay por qué desarrollar. Y ahora mucho del trabajo que hago en temas de crecimiento incluyente, en temas de desigualdad, en temas de brechas digitales, de brechas de género, de brechas de inclusión financiera, lo estoy haciendo en Estados Unidos. Yeah. O sea, es un país que ahora necesita
local development, ¿no? Pero ¿te refieres a que las estrategias, las políticas que tú generas son para el mercado americano? No, me refiero a que la necesidad de seguir desarrollando a una sociedad, Ok. aunque los norteamericanos pensaban que era algo que hacías fuera de Estados Unidos, Ajá. por eso le llamaron desarrollo internacional, Internacional. porque no lo vamos a hacer aquí en Sí. Downtown Manhattan, ¿verdad? Ahora están regresando del resto del mundo a ser relevantes en la realidad norteamericana, porque Ok. han perdido desarrollo. Oye, Arturo, a ver, empecemos por la visión más general de este tema. ¿Cuál es tu visión sobre la clase media en México? Mira, yo creo que hay tres grandes mitos con los que vivimos en el país y creo que aplican hasta cierto punto en otros países latinoamericanos sobre la estructura económica en nuestro país. Ok. El primer mito es que somos un país de clase media. Este mito se creó más o menos en el 2010. Luis Rubio y Luis de la Calle escribieron un libro que se llama Clase Mediero y medían la clase media desde el punto de vista del consumo. Y claro que cuando tú mides el consumo y el consumo va creciendo en el número y la cantidad de artículos de consumo, y me acuerdo que ahora van al cine más de 40% de las personas. Bueno, pues entonces quiere decir que somos clase media. Son clase media. Quiere decir que hay más cines y que el cine es más barato, ¿verdad? Pero bueno. Pero comen palomitas. Entonces, si comen palomitas, somos clase media. Más un poquito de esa lógica, en lugar de medirlo por el ingreso, o medirlo por bienes domésticos, etcétera. La realidad es que si nos imaginamos que México son 10 casas, 10 familias, y esto es mejor medirlo a nivel familiar porque las familias comparten y reparten recursos. Fíjate que México son 10 casas y las pones todas en una cuadra y las alineas de la de menor ingreso a la de mayor ingreso. Las primeras 5 casas de esa cuadra es la clase baja de México. 5 de 10. Casi 6. Madre. Y las primeras 2 están básicamente por debajo de la línea alimentaria. Okay. Y después las siguientes ahí suben y bajan en subsistencia. Extrema pobreza 2. Sí. Y 4 vulnerabilidad, carencias, pobreza, ¿no? Okay. Después hay 3, casi 4, o sea, casi llegando a la última casa, que es lo que consideramos la clase media mexicana. Si ganas entre 20,000 y 80,000 pesos más o menos, esa es la clase media mexicana. El Banco Mundial piensa que tenemos 28%, hay quienes lo han medido al 42%, vamos a decir 40% del país es clase media. Pero la métrica ahí que estás usando entonces sí es de ingreso, entre 20,000 y 28,000 pesos. Entre 20,000 y 80,000 pesos eres clase media en México. Y 80,000 pesos eres clase media. Y si pasas de 80,000, bueno, media alta. Media alta. Pero si pasas de 80,000, que es la última casa de las 10. Una de 10. Ahí viven las personas de 80,000 hacia arriba. Entonces, el primer mito es que somos país de clase media. No somos país de clase media. Somos un país donde 60% no está en la clase media. Claro. El segundo es que somos un país desigual. Y sí, somos un país con un coeficiente de Gini, como se mide la desigualdad, muy alto, ¿no? Y es un número muy difícil de explicar. Pero la desigualdad está en la casa 10. O sea, de la casa 1 a la 9, por el ingreso, por el consumo, por el gasto, como lo quieras medir, si ahí terminara México, no seríamos un país tan desigual. Dentro de la casa 10, de los de 80,000 hacia arriba, hay más desigualdad en la clase alta mexicana, dentro de la clase alta mexicana, que en el resto del país. Y que entre la clase alta y el resto del país. Entonces, el problema de México es un problema de que tenemos que sacar esos seis hogares del principio de la pobreza, que tenemos que resolver el problema de la desigualdad excesiva en la parte de arriba de la pirámide, ¿no? Y que nadie pela a las 4 casas en medio. Esas 4 casas no tienen partido, no tienen política económica, no tienen representación, no tienen voz porque no se saben organizar y no votan. 60% de la clase media no vota. Y ese es un problema. En mi estado, en Coahuila, van a haber elecciones este año y ya sabemos que en el 2021 60% de la clase media no votó. Entonces, realmente, ¿por qué compite Morena en un estado como Coahuila? Porque tienen a la base, ¿no? Y el PRI también. No votan
¿Cuál es tu lectura? ¿No votan porque no se sienten representados? Digo, hay claramente un lado que apoya a la clase baja, hay otro que apoya a la clase alta y los del medio dicen, bueno, pues yo ando aquí en el limbo. Mira, hay una cosa perceptual y hay una tendencia que viene, de hecho, desde 1994, donde empieza el abstencionismo y que creo que es un hartazgo con la política, ¿no? Entonces, en la parte de que no se sientan representados en las opciones, yo estoy 100% seguro que va por ahí. Okay. Los partidos tienen muy poco incentivo para tratar de movilizar a gente que tiene carros. Es más fácil mandarle un camión a la gente que anda a pie, claro, ¿no? Que tratar de movilizar a personas que tienen trabajo el día de la elección o que tienen cosas o que tienen más bienes. Entonces, desde el punto de vista de estrategia política, creo que los partidos son racionales en pelearse por los pobres. Yeah. Pero creo que es un huevo y gallina. Si hubiera más oferta política hacia la clase media, creo que la clase media despertaría y sabría su poder. Yo creo que la elección de Fox fue la última vez que vimos a la clase media votar en masa, pero eso fue porque se sentía que era por la democracia, no tanto porque necesitaran alguna política fiscal especial o algo de ahorro, etcétera. Y desde ahí no hemos visto a la clase media salir a votar. La otra, que es muy interesante, es la percepción. Okay. Si tú le preguntas a 10 mexicanos ¿A cómo se perciben? de qué clase son, Ajá. 8 te van a decir que son clase media. 8 de los 10. Entonces ahí ya te dije que la clase media es más o menos entre el 30 y el 40%, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí agarras a unos 2 o 3 que son pobres y que se creen clase media y a 1 o 2 que son realmente clase alta y que se perciben como clase media. Oye, pero te iba a preguntar, a ver, estos montos que nos estás dando, te faltó decir la clase baja. ¿Cuántos son los ingresos más o menos de la clase baja? Pues empieza en subsistencia, ¿no? Salario mínimo. No, por debajo. menos, la línea de pobreza. Y yo creo que termina más o menos en 20, pero creo que la media debe ser como 6,000, 7,000 pesos por familia 6,000, 7,000 al pesos. mes. ¿Y estás hablando brutos o netos? Estamos hablando de brutos. Ahí se va. ¿Brutos? Sí. Es el ingreso como les llega, ¿verdad? Sí, porque salieron hace poquito las cifras del sueldo promedio del mexicano que publica el IMSS y estaba por ahí de 11,000 pesos. Pero ese es un promedio que son todas las casas promediadas. Sí, ¿no? claro. Y de hecho, en el problema, te dije, del consumo y de medir la clase media por lo que consume, es que ahí estás tomando en cuenta en un periodo de, no sé, 30 años, 20 años que no hemos tenido gran inflación hasta ahora. Estás tomando en cuenta todo lo que han bajado realmente los precios o lo más accesible que son las cosas ahora que antes. Claro. Te decía de estas crisis cuando no podíamos comprar carne, pues ahora no hemos tenido crisis y los precios en general se han mantenido estables, ¿no? Claro. Pero en el lado del ingreso, el problema que tienes es que la clase alta es muy buena para guardar sus ingresos. Para guardarlos e invertirlos. No, para guardarlos del fisco, ¿no? Para no declararlos. Para esconderlos. No guardarlos, esconderlos. Hay un gran sesgo también de aquel lado, en la casa 10, de realmente cuántos son los ingresos de esa casa. Ya. O sea, que no hay una lectura muy clara hacia ese lado. Clara. Sí, exactamente. Ya. A la madre, está bien interesante. Oye, y hablando de ingresos, o sea, ¿qué tipo de ingresos se considera? Y te voy a decir por qué te pregunto esto. Acabo de estar el fin de semana pasado, te platicaba, en el Alamos Alliance, ¿verdad? Y uno de los puntos, de hecho, uno de los senadores americanos está publicando un libro, ¿verdad? Que se llama El mito de la desigualdad americana. ¿Lo has escuchado? Sí, lo tengo. Y su premisa es que la desigualdad como se plantea que hay en Estados Unidos está equivocada por la forma en que se calcula los diferentes espectros de ingreso en la gente. Dice, no consideras ni las transferencias que se le hace a la gente a través de programas sociales y número 2, no se consideran los impuestos que pagan. Y dice, cuando la gente cree que es una desigualdad de 16-1, en realidad es de 4-1. No está... ¿Tiene esto alguna implicación en México o cómo es que se mide el ingreso de estas familias en México?
Dos cosas ahí. El tema de la desigualdad ha explotado en los últimos 10 años y ha explotado porque tenemos, por un lado, más datos y por segundo, se rompió otro mito que existió por mucho tiempo, el de esta idea del trickle-down economics, que estuvo presente desde los 70s, 80s en toda la política económica que ahora llamamos neoliberal. Y la idea era que si tú te enfocas 100% en crecimiento económico, aunque ese crecimiento en un inicio se vaya hacia la parte de arriba de la pirámide, va a gotear hacia el resto de la sociedad. Si llueve, que todos nos empapemos, ¿no? Lo que dicen. Bueno, Kennedy tenía una frase que todos los barcos suben cuando sube la marea. Cuando sube la marea. Lo que pasó en Estados Unidos es que había pues, muchos barcos que se empezaron a hundir. Entonces, el tema de desigualdad es muy importante distinguir primero entre ingreso y desigualdad de la riqueza. Ok. La desigualdad de la riqueza ha aumentado en proporciones ridículas. En este país, por ejemplo, el 10% más rico en activos, en riqueza, aunque no ganen nada ese año, tiene el 80% de la riqueza del país. El 10% tiene el 80%. Y lo estás platicando en activos, ¿verdad? Olvídate de ingreso. Activos. En riqueza. En lo que tú consideras... Patrimonio. Patrimonio, exactamente. 10, el 80. Más o menos el 80. Y el 50% más pobre de México se reparte menos del 10% de los activos. Entonces, esa desigualdad es incuestionable. Ha crecido en 7 de los 7 países del G7, incluyendo a los Estados Unidos, y crea problemas políticos y sociales que estamos viendo y viviendo, ¿no? Crea una especie de sociedad en la que nadie se siente representado en la economía, destruye al capitalismo desde adentro, ¿no? Porque si nadie participa en los beneficios del capitalismo, pues le empiezas a tirar piedras, ¿no? A esta cosa. Claro. Entonces, esa digamos, batalla para reducir las brechas de oportunidad y de riqueza y de acceso a la capacidad de hacer patrimonio, es lo que hacemos en el Centro del Crecimiento, para el Crecimiento Incluyente, y es muy real. En la parte del ingreso es mucho más complicado. Sí, hay una definición de desigualdad antes de lo que llaman transferencias, o antes de impuestos y transferencias, y otra después. En los países nórdicos, como sabes, hay impuestos de 70% a los que ganan en la parte más alta de la distribución, y ahí se ve claramente una desigualdad muy grande antes de impuestos y transferencias y una después. En el caso de Estados Unidos, no estoy tan seguro que sea la mejor forma de medir la desigualdad. Hay algunas otras indicadores, por ejemplo, la proporción del ingreso medio de los empleados que gana un CEO. Okay. Esa proporción era como 60-1 en los 50s. Ok. De lo que gana el CEO contra... el promedio de sus empleados. Contra el promedio de sus empleados. 60-1 en los 50. En los 50. ¿Cuánto crees que anda ahora? Híjole, 60-1. En los 80s era como 300-1. En los 90s era como 300-1. ¿Me voy a aventar un 500-1? Yo he visto hasta 600. 600. Entonces, ¿tú crees que un CEO es 600 veces más productivo? No, claro. Que el promedio de sus empleados? Sí, no. Y esas son las preguntas que uno se tiene que empezar a hacer como empresario también, ¿no? O sea, volviendo un poquito al tema de la clase media en México, una pregunta obligada para cada empresario aquí, si queremos un mejor país, es: ¿tengo empleados que ganan por debajo de la línea de pobreza? O sea, ¿tengo empleados de tiempo completo que son pobres, o sea, teniendo un trabajo de tiempo completo? Yo creo que ese es, porque no hay mejor política social que un trabajo digno y que te dé lo que necesitas para vivir, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces hay cosas como muy básicas que hemos dejado de hacer y de pensar en todos estos temas. Oye, y a ver,
volviendo al tema de cómo el crecimiento económico empapa toda la pirámide de la que estábamos hablando ahorita, para que la gente lo entienda. ¿Por qué? Y ahorita tú dices, es que esto no sucede. ¿Por qué no sucede? No sucede, bueno, primero, me gusta mucho una frase de Biden que ha tuiteado, que el crecimiento debe ser de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba. O sea, él realmente y su administración traen mucho este tema de equidad, de justicia en la economía, de resiliencia en la economía. La razón principal, y no me voy a poner muy teórico, pero Thomas Piketty, el economista francés que escribió Capital, este libro hace ya casi una década, usando las mismas teorías neoliberales o neoclásicas de la economía para demostrar el por qué el trickle down no funcionaba. Básicamente dice que en tiempos de crecimiento económico extendido, como los que hemos tenido, acabamos de terminar la expansión económica más grande de la historia del mundo. Desde la crisis del 2008. Del 2008. Nunca habíamos tenido tantos meses consecutivos de crecimiento. Es que en ese tipo de escenario, el capital rinde más que el ingreso de trabajo. Entonces, si tú tienes capital, vas a tender a crecer más rápido, proporcionalmente más rápido que la clase trabajadora. Claro. Y eso es lo opuesto a trickle down, ¿no? La segunda razón es, se creó una brecha entre trabajadores de altas habilidades y trabajadores de bajas habilidades. Okay. Entonces, en países como Estados Unidos, durante muchas décadas, la productividad crecía al mismo ritmo que el salario. Entonces, todos se beneficiaban de hacer las cosas más rápido, más eficientes o mejor. En la época post-Segunda Guerra Mundial. En la época dorada de la industria manufacturera norteamericana. La tecnología, la robotización, la automatización, ahora la inteligencia artificial, un poquito el comercio internacional hizo que esa tendencia en la que se movían de manera paralela salarios y productividad se quebrara. Y empezaron a estancarse los salarios mientras el capital seguía ganando mucho dinero. Entonces, esa es otra forma de decir, el que es capitalista en un sistema capitalista, pues la lleva de ganar. Y el que trabaja y su tiempo es su único activo, pues la tiene de perder. Al menos que seamos intencionales, ¿no? en ese reparto de ingreso. Ahora platícame cómo impacta también la inflación en todo esto que estamos hablando. Pues la inflación es un impuesto que no pasa por el Congreso, básicamente. Sí. La inflación es algo que un gobierno unilateralmente decide que puede dejar pasar y que afecta regresivamente a las personas. Y la razón es muy sencilla. Si tú eres el más rico de México o el más pobre de México, no vas a comer las veces más en un día, aunque tu comida sea puro caviar. No hay forma que la diferencia de comida es la diferencia de ingresos que tienes con el más pobre de México. Sí, correcto. Entonces, hay muchos bienes. Por ejemplo, un viaje. Tú te puedes ir a un viaje mucho más fregón que yo, ¿no? Yo voy a Mazatlán y tú vas al sur de Francia. Y te cuesta 10 veces más ese viaje que a mí. Pero en esa semana solo puedes hacer un viaje, ¿no? Entonces no puedes hacer 100 veces más. No tienes que hacer un viaje 100 veces más que yo. Podrías ir a la luna. Claro. Pero hasta cierto punto hay un límite en qué tanto la inflación le puede pegar a alguien rico contra la base, contra la gente pobre, ¿no? Porque hay límites de lo que puedes consumir. Claro. Y además de lo que puedes consumir, pues también los ricos, digamos, tienen a la mano diferentes estrategias en las que pueden proteger su riqueza, a diferencia del trabajador, pues que depende del aumento de sueldo. Y la probabilidad de que alguien que sea de clase alta o que sea rico
que se esté beneficiando también de la inflación es más alta, ¿no? Si eres el dueño de una fábrica de galletas y hay inflación, pues sí te pega en tu bolsa de tu familia, pero pues te está yendo muy bien con las galletas porque puedes pasarle la inflación, transferirle a los consumidores, ¿no? Claro. Está súper interesante, güey. Oye, ¿y cuál es tu visión en esta parte? O sea, ¿cómo tu rol dentro de Mastercard es cómo impulsar un desarrollo pues que sea positivo para todos? Sí, un crecimiento incluyente. Crecimiento incluyente. ¿Qué líneas de acción ves? Pues mira, la versión más básica de lo que hacemos, y esto lo pusimos en un reporte que pueden leer, se llama Built for All, hecho para todos, una economía que está construida para todos, ¿no? Y la idea es, fuimos y entrevistamos a 50 o 60 líderes de opinión, premios Nobel de Economía, líderes de comunidades, ministros de finanzas, etcétera. Y les preguntamos, si pudieras crear una economía desde el inicio, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para que esa economía fuera realmente incluyente? Y son 3: equidad, justicia y resiliencia o sostenibilidad de largo plazo. La equidad quiere decir que hagamos todo lo que podamos como sociedad para que cada persona esté empoderada o tenga la oportunidad de participar en la economía. Hay mucha gente que se queda fuera de la economía. Entonces ahí ya estamos empezando con una economía que no es incluyente por diseño. Claro. Porque se necesita cierto nivel de escolaridad, ciertas habilidades. Simplemente saber cómo participar, cómo conectarte en comercio electrónico, etc. Entonces, ahí hay toda una serie de políticas en la parte de equidad para reducir la brecha digital, para incluir financieramente a la gente, educación, etc. Ahí caben todas esas políticas pre-producción para crear esa oportunidad de participar. Pero después eso no es suficiente, porque tú puedes estar súper educado, ¿no? Yo como mexicano en Canadá o en Estados Unidos puedo tener la misma educación que alguien más y tratar de ser emprendedor y tener la misma idea de negocio que alguien más. Y hay un tema de justicia, de fairness, como le decimos. Hay todavía mecanismos dentro del mercado en donde la misma idea, diferente color de piel, y le dan el crédito a una persona. Entonces, ahí es en donde entra el trato justo, el piso parejo para empresarios en el trabajo. O sea, el tema de la meritocracia, que también es un tema que cuando quieras platicamos. Tienes un libro, ahorita nos tengo un libro que se llama Mérito y que me mata ese tema. Entonces, ahí hay que tener justicia y mecanismos de justicia en el sistema financiero, en el sistema económico, ¿no? para que sea incluyente. Y lo último es, si logramos equidad y logramos justicia, hay mecanismos intergeneracionales que después destruyen la inclusión. ¿No? Y no estoy hablando necesariamente de impuestos a la herencia, aunque en muchos países funcionan muy bien para asegurar que haya equidad del otro lado. O sea, sí hay una especie como de feedback. Retroalimentación, exacto. Claro. Pero estoy hablando de asegurarnos que la gente ya dentro del sistema económico pues tenga la habilidad de ahorrar de manera cotidiana, que tenga planes de retiro y de emergencia, ¿no? Que sean suficientes. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que en una recesión como la que a lo mejor estamos por vivir, 40% de los mexicanos están a nada de volver a caer en la pobreza. Entonces, y 40% de las familias en Estados Unidos también están a $400 de la bancarrota. Claro. Entonces, tenemos todos podemos construir la economía más incluyente, pero la fragilidad de esa economía es tal que se destruye con un vientito económico. Claro, que también eso ha pasado a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? O sea, diferentes eventos, recesiones, inclusive crisis inflacionarias, ¡pum!, impulsan la brecha todavía más. Y eso hace, otra vez, que trickle down no funcione. Que no funcione. Porque los que pierden son los mismos que pierden todas las veces. Los que perdieron en 2008 sus casas
son los que están perdiendo ahora porque no pudieron trabajar por la pandemia, porque no tenían trabajos digitales. Claro. Son los que van a perder en las siguientes. Entonces, ese es un tema como de justicia también, ¿no? Claro. De que nos repartamos no solo el beneficio de la economía, sino también las pérdidas de la O sea, economía. en cada shock, para que la gente también lo vaya entendiendo, en cada shock económico y financiero a nivel global se hacen Ys. Sí, hay algunos que son, hay unos tipos de shocks que reducen la desigualdad, al menos en el primer momento. Unas crisis que son muy financieras, que están muy apegadas, por ejemplo, el .com bubble. Que está muy apegada al tema especulativo. Y los que pierden primero son pues los que tenían capital, los Claro. que estaban en el sistema. Pero la mayoría de las crisis económicas le pegan más a la base. Pero Arturo, o sea, sí, les pega primero a ellos, pero de alguna forma, al final de cuentas, si les pegas a los de arriba, pues eso también va a desparramar el impacto a las empresas que tienen esas personas, a las decisiones de crecimiento que van tomando, etcétera. Y corren gente, ¿no? Sí. Como estamos viendo ¿Cómo está pasando? en Estados Unidos en las empresas tecnológicas. ¿Hay movilidad social? En México, no. Nada. Muy poquita. El Centro Espinosa Iglesias tiene excelentes estudios sobre la movilidad social en el país. Creo, y Raimundo Campos es un investigador que deberían de buscar en ese tema, y también escribió un buen libro sobre la desigualdad en México. Pero creo que la probabilidad de nacer en el estrato 1, 2, 3 de México y llegar a los más altos es muy baja, muy cercana a cero. Me encantaría que primero nos explicaras qué significa que haya movilidad social. Pues mira, la movilidad social está muy ligada a esta noción romántica de lo que le puedes llamar el sueño del capitalismo, el sueño americano, etcétera. El ¿no? sueño mexicano. Que lo que importa es tu esfuerzo y que si le echas ganas, puedes lograr mejorar tus condiciones de vida significativamente hacia el futuro. Y la verdad es que ha habido momentos en la historia donde sí vemos esa movilidad social. Muchos de ellos se confunden o hay efectos de temas como la urbanización o la digitalización que no nos permiten saber exactamente cuánto es movilidad social y cuánto son los efectos de estas otras grandes tendencias económicas. Pero en general hay muy buenos datos en Estados Unidos, por eso me voy a referir a ellos. En 1960, por ejemplo, 90% de los norteamericanos iban a tener hijos a los que les iba a ir mejor económicamente que ellos. Ok. 9 cada 10. Eso es movilidad social. Ya. Ahorita es 50%. Es increíble el cambio. 50%. En 40 Estados años, Unidos. en 60 años ha cambiado de 90 a 50%. O sea, la mitad de las familias norteamericanas van a tener hijos a los que les va a ir peor que a la generación anterior. Se ha perdido un poquito la movilidad social ahí. Yo creo que en México hay un estudio también para Nuevo León que hizo el Consejo Nuevo León. Hay que verlo también. Pero yo creo que en México, como te dije, en esas primeras 9 casas, entre la clase baja y la clase media, hay movimiento, hay bastante movimiento, pero para llegar a la casa 10 o para salir de la casa 10, hay muy poco movimiento. O sea, es básicamente la realidad del país. O sea, lo que te refieres con salir es que el rico no se vuelve pobre. Exacto. Tú puedes tener el hijo más loser del mundo, pero de alguna manera... Y otra vez el tema de la meritocracia, pues lo conectas, le encuentras alguna chamba, etcétera, lo metes al gobierno, ¿no? Ya. Un montón ahí. Sí, hay mecanismos. Y no inclusive para no poder- caen tan bajo, ¿no? Ya. Exacto. Y dentro de estas casas de la clase media, ¿qué la está frenando en nuestro país? Yo creo que, bueno, la clase media, también otro mito, yo creo, es que las grandes empresas son los empleadores del país, y realmente la clase media son los dueños de la mayoría de las empresas, micro, pequeña y mediana. Y yo creo que un mecanismo interesante es que la clase media no es buen empleador. No es buen empleador. Sí. O sea, no contrata más gente. Contratan gente, pero no
no es un buen empleador, no es un empleador que genere movilidad social. Y eso es Ok. algo que tenemos que cambiar. O sea, Ujú. las pymes normalmente pagan salarios bajos o mínimos, no tienen ningún tipo de prestaciones o las más básicas Ujú. que se exige. Y si 60% de los empleos formales del país, porque los informales están todos en la parte de... Más o menos son como 50-50, ¿no? Los empleos formales e informales. Sí, pero si 60% están en las pymes o en Ujú. las pequeñas y medianas empresas, ese 60% no está creciendo. Personalmente sí tienen esos empleos que son básicos, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que una forma de que crezca la clase media mexicana del 40% que tenemos ahorita a que sea 60% como otros países latinoamericanos, eh, Chile, por ejemplo, o Uruguay, o que llegue al 70, casi 80% de países como Corea del Sur. O sea, para crecer esa base, Ujú. Ujú. tenemos que hacer que el empleador más grande del país, que son las pequeñas y medianas empresas, sea mejor empleador. O sea, que crezcan esos empleos en calidad Ya. y en prestaciones y en todo sentido, ¿no? En servicios financieros. Ahora, también la pequeña y mediana empresa pues se enfrenta a muchísima incertidumbre y muchas veces a un ambiente empresarial pues muy adverso, ¿verdad? Que es justo esto mismo, es lo que lo lleva a pues tomar decisiones conforme va operando y desgraciadamente no, pues no ser este empleador. 100%. En el margen todo el mundo está peleando por competir contra el que tiene al lado. Pero creo que si todos pensamos de esa manera, ¿no? Y creo que si no nos damos cuenta que nuestros empleados son consumidores de alguien más y que sus empleados son consumidores nuestros, Claro. nos quedamos estancados. Y es lo que ha pasado en la economía mexicana. Yo llevo 40, poquito más de 40 años en este mundo. En esos 40 años, la economía de México se ha estancado, ha crecido en términos de PIB básicamente cero, ¿no? Y he visto, como te digo, a países como Corea del Sur, que tenían la mitad del ingreso per cápita Sí. de los mexicanos cuando yo nací en 1980, y ahora tienen, no sé, 3 veces nuestro ingreso per cápita. Y creo que tiene mucho que ver como esa cohesión social, como ese pensamiento de que estamos en el mismo barco, no cada quien en su lanchita, ¿no? Oye, a mí me gusta siempre cuando vemos datos tan duros, ¿verdad? Y crudos como los que estás platicando de desigualdad en México, también irnos hasta la historia, ¿verdad? Y decir, ¿cómo es que llegamos aquí, no? Sí. ¿Cuál es tu lectura sobre el desarrollo económico de nuestro país? O sea, desde, no sé, inclusive esto nos tenemos que ir a la época de la colonia o a la revolución para tratar de entender cómo es que se ha desarrollado México de esta forma. Y lo que dicen, ¿verdad? Que México pues es un país de grandes empresas que se privatizaron y que de ahí básicamente son los tomadores de decisión y donde se concentra gran cantidad de la riqueza. ¿Cuál es tu lectura sobre el desarrollo económico de México en los últimos, no sé, 200 años? Mira, nos vamos a ir un poquito, un poquito high level acá, pero no soy historiador económico. Hay unos buenísimos en México. Lo que tengo entendido y he visto, acaba de salir un reporte de unos antropólogos que encontraron las casas de la élite maya, ¿no? Ok. Y la idea ahí es que la desigualdad mexicana nace desde épocas precolombinas. Ok. Crece durante la colonia, se desarrolla o se reproduce en el neoliberalismo y lo que sigue es que se muera. No sé cuándo se muere, pero la idea es que venimos arrastrando desigualdades pues desde siempre. Pero esa es la historia de todos los países, ¿no? Francia tiene menos desigualdad que nosotros y tenía monarcas y plebeyos y hay países... China tiene menos desigualdad y también tenía un pasado
no sé, lleno de brechas y de distinciones entre segmentos de la población. Pero lo que sí te puedo decir es que los últimos 200 años en el crecimiento económico mundial, de la revolución industrial a la fecha, son básicamente el hecho económico más importante de toda la historia. La revolución industrial. El hecho de que hemos crecido exponencialmente sin parar. De hecho, creo que ahora estamos en una especie como de punto de inflexión. Pero si tú ves el ingreso promedio del mundo, promedias a todo el mundo desde el año 1000 hasta hoy, durante siglos, flat, 400 por persona al año. $400 por persona. Ahí, estancado. Éramos todos pobres. Y llegó un momento entre la revolución industrial, la revolución del consumo que le siguió y esa aceleración tecnológica en donde la curva se ve casi como una L, ¿no? Bueno, como una J, ¿no? Acostada. Y esa no es una curva natural, ¿no? Sí, claro. es una especie como de explosión que no se ha detenido hasta la fecha. Entonces, yo a mis estudiantes en la Universidad de Toronto, en la primera clase sobre desigualdad, lo primero que les digo es, hace 200 años no estaríamos hablando ni siquiera de crecimiento económico. No existía nada de esto. Y la Universidad de Toronto tiene más de 200 años. Entonces, era plausible que íbamos a estar en ese salón. Hace 200 años no había crecimiento económico. Este es un fenómeno de 2 siglos. No sabemos cuándo termina. Lo que sabemos es que hay una especie como de tasa natural de innovación que sigue y sigue y sigue y sigue. Y es una historia maravillosa de progreso humano y material. Porque todas esa curva es idéntica a la curva de esperanza de vida, es idéntica a la curva de emisiones de CO2. Bueno, en eso termino. Hay 2 villanos de la historia. O sea, tenemos esta historia maravillosa de que estamos en el mejor momento del mundo, según Steven Pinker, ¿no? y su libro The Better Angels of Our Nature. Pero hay 2 villanos. El villano número 1 obviamente es que lo hemos hecho a expensas de nuestro planeta. Y el villano número 2 es la desigualdad. Es lo que, digamos, rompe el hechizo de que el capitalismo es el mejor sistema. Porque la ignoramos y la ignoramos y la ignoramos, hasta el punto en el que la desigualdad se convierte en ese terrorista interno que el capitalismo tiene y que lo va a destruir desde adentro, ¿no? Entonces, por eso es importante repensar la inclusión en la economía. No podemos tener una economía que beneficia a 10% de la población. Eso nunca va a funcionar, nunca va a ser sostenible. ¿Y ustedes qué hacen con este estudio? ¿Nos puedes decir dónde lo pueden descargar la gente? Buildforall.org. Buildforall.org. Y con la letra 4, porque somos muy acá clever, ¿no? Build, el número 4. El 4 es con el número 4. Sí. Okay. Buildforall.org. Y ahí viene el reporte. Ahí viene el reporte, un poquito de la historia económica del mundo, un poquito de lo que piensa toda esta gente sobre cómo reconstruir la economía. Y ahí explican estos 3 pilares del que nos estabas diciendo ahorita de cómo una economía se debería de construir. Equidad, justicia y sostenibilidad o resiliencia. ¿Y ustedes, por ejemplo, están empujando esto con algunos políticos, con algunos... ¿Cómo le hacen para...? Digo, porque se me hace súper relevante en política pública y cómo los países manejan sus economías. Sí. Bueno, lanzamos el reporte durante la pandemia o justo después de que empezó la pandemia, porque sabíamos que el tema de desigualdad iba a explotar. Durante la pandemia fue muy evidente la brecha entre lo que en ese entonces llamamos esenciales, trabajadores esenciales, que ahora son invisibles otra vez. Siempre fueron invisibles, durante 2 años fueron nuestros héroes y ahora otra vez están en el anonimato, ¿no? Pues, la última vez que le diste un abrazo a tu repartidor de Rappi fue cuando estabas en la pandemia y necesitabas algo. Yo creo que les debimos de haber dejado el nombre de esenciales. Yo creo que nos debemos de referir
hacia los que realmente son esenciales. Pero bueno, sabíamos que venía el tema de la desigualdad, publicamos el reporte, se ha presentado en reuniones globales de las Naciones Unidas, se ha presentado en eventos del G20, o sea, lo han tomado varios países. Francia, cuando tuvo el G20, hizo mucho sobre el tema de desigualdad y usó el reporte. Entonces, creemos que ha tenido su vida propia. Hemos hecho casos de estudios de países, regiones y ciudades que están haciendo algo sobre el tema de equidad, y ahí en la página van a ver un montón de ideas de qué se puede hacer. O sea, que están adoptando algunos de estas sí, y recomendaciones curiosamente chingonas. en Estados Unidos hay una revolución silenciosa en este tema. Hay ciudades, digo, porque se mezcla el tema de equidad económica con el tema de equidad racial. Ok. Y sabes que en los últimos años el tema de equidad racial, como que ya finalmente dijeron hasta aquí, ya esto lo tenemos que solucionar. Y cuando ves, por ejemplo, la proporción de afroamericanos o de hispanos que tienen acceso a crédito o que son dueños de empresa, son ridículas las proporciones comparado con la proporción que tienen en la población. En Atlanta, por ejemplo, 30% de la población, por decir algo, son African American, y 2% de los dueños de empresas son African American. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que los gobiernos, bueno, hay toda una revolución desde el punto de vista del sector privado de crear servicios, productos, políticas de empleabilidad para resolver el tema de equidad racial, ¿no? Pero el tema de equidad económica, hay ciudades que acaban de crear planes, no de crecimiento, planes no de trabajo, planes de equidad. Atlanta tiene un equity plan. Okay. Que tiene que ver con infraestructura. ¿A quién le está llegando el internet? ¿A quién le está llegando la educación? ¿A quién le está llegando la salud? ¿En dónde están las oportunidades económicas? ¿Cuánto tiempo está trasladándose la gente para llegar al trabajo? O sea, ya están empezando a ver no solo la eficiencia de la economía, sino la distribución y la equidad de la economía. Y la calidad de vida de todos de forma ¿Por qué? Porque sabemos que puedes tener la economía más eficiente, ¿no? O la más grande. Yo me imagino como un juego de Jenga. La economía global era como, vamos a ver qué tanto puede crecer esto, ¿no? Sí. Y lo que vas haciendo es realmente quitándole de la base hacia arriba y lo haces más frágil, ¿no? Entonces, ya nos dimos cuenta que una economía que no tiene equidad, que no tiene justicia, que no tiene resiliencia, es una economía que no va a llevarnos muy lejos y que no va a estar por muchas décadas. Y luego también ahí entra el indicador que todos utilizan para evaluar el crecimiento de una economía, que pues bueno, es el crecimiento del PIB, ¿verdad? Pero como dices, pues es una historia contada a medias, ¿verdad? O sea, hay mucho de desarrollo social que se queda fuera de esta cifra. Porque es un promedio. Y estamos en el 2023, ¿verdad? Y tenemos mucho más capacidad de entender realidades específicas de diferentes segmentos. Cuando tú promedias, estás dejando un montón de información fuera y todo puede parecer que está creciendo, pero cuando ves ya la distribución de ese promedio, pues algunos están beneficiando y otros no. Entonces, los promedios son como el enemigo del progreso humano, social y económico. Qué interesante. Sí, porque como dices, deja mucha información, mucha historia fuera y solamente se muestra eso, un promedio. Así es. Oye, hay algo que a mí me preocupa, que lo hemos estado viviendo en los últimos meses. Platicabas de estos puntos de inflexión, ¿verdad? Desde luego la revolución industrial es claramente uno. Pero algo me dice que nos estamos acercando a otro, y ahorita tú lo mencionabas, que pinta ser también un detonador de mucha desigualdad si no se maneja de la forma correcta. Y te estoy hablando de el uso de la inteligencia artificial y su aplicación en pues, los diferentes cadenas de valor a lo largo de la economía. Y hay mucha gente que me llamó la atención que lo estabas platicando, que se queda fuera de todo de toda esta jugada, de esta economía de alto valor.
Si no impulsamos la parte educativa, va a ser muy difícil integrar a toda esta gente. Y más si lo que está en este circulito se acelera y crece de forma exponencial. ¿Tú cómo ves esta parte pues de esta, pues algunos lo llaman singularidad tecnológica? Podríamos hacer todo un programa sobre Solamente este tema. Hay un libro buenísimo. Y además te felicito que estás metido mucho en la parte también educativa. Estoy en la parte educativa, en la parte de inteligencia artificial soy parte de un grupo, un steering committee de una organización que se llama The Partnership on AI, en donde hemos estado durante 2 años estudiando los efectos del despliegue de inteligencia artificial en esa relación entre empleados y capitalistas, o sea, en la parte de prosperidad compartida. Okay. Y pensando un poquito cómo podemos hacerle como una especie de nudge para que no termine como otras revoluciones tecnológicas en donde hay grandes pérdidas en términos de empleo, etcétera. O sea, donde hay ganadores, pocos ganadores y muchos perdedores. ¿Cómo hacemos para que sea un poquito más pareja que otra revolución tecnológica? No va a ser fácil. Ahora, la inteligencia artificial es un poquito más benéfica para la base de trabajadores que otras revoluciones tecnológicas concurrentes. La robotización es mucho peor para la base, para el obrero, ¿no? La automatización quita mucho trabajos de habilidades medias. La inteligencia artificial, por ejemplo, va a reemplazar a los primeros 2 años de un analista de McKinsey. O sea, o de un abogado, ¿no? Que sale del TEC o de alguna buena universidad y que su chamba era ir a los archivos a sacar casos, ¿verdad? Sí. Y entonces, ahí hay 2 preguntas. Una es, ¿cómo reemplazas la experiencia de esos 2 años para que alguien se desarrolle como un buen abogado, como un buen contador, etcétera? Y la segunda es, y esto se pregunta Daniel Susskind en ese libro de Un mundo sin trabajo, es ¿hasta dónde puede llegar esto? O sea, ¿hasta dónde podemos como humanos producir lo que necesitamos con una fracción de la gente empleada? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la vida? El trabajo dignifica a las personas. Pero podemos pensar en otro mundo en donde los robots nos están dando nuestro domingo. Sí, ¿no? Sí, justo. Eso es algo bien interesante. ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿Será que vamos a llegar a ese momento en donde la gente prácticamente no va a tener que trabajar o una muy pequeña parte de la gente? Sí. Los robots van a hacer básicamente todo. Nosotros vamos a recibir nuestra lana y con eso, no sé, vamos a trabajar en empleos creativos o pues más enfocado al entretenimiento. No sé. ¿Tú cómo lo ves? Es muy difícil saber. Pero aviéntate así sí, Lo estamos grabando. Esto lo estamos grabando en el 2023. La vamos a publicar como en unos 10 años ya cuando... Si la singularidad me escucha en el 2050, sácame de mi cápsula, por favor, en la que estoy conectado ahí dándote de vivir. Tipo Matrix. No, tipo Matrix. No, yo creo, o sea, yo creo que es una especie como de renacimiento. Yo creo el renacimiento y muchos otros fenómenos culturales que rescataron lo mejor de la humanidad, le siguen normalmente a etapas oscuras y de mucho cambio tecnológico y de mucho cambio social. Yo pienso que si logramos que la tecnología de una manera muy segura, responsable, no estoy muy seguro, por ejemplo, de driverless cars todavía, ¿no? Pues hay temas, decisiones éticas que tienen que tomar los carros que no le podemos poner puntos a la viejita o matar a la otra cosa, ¿verdad? Pero si llegamos a reemplazar a gran parte de la población y sacarlos de trabajos cotidianos, aburridos, ¿no? Ya no necesarios con la tecnología, yo creo que se abre la oportunidad para que
seamos una sociedad que hace más cosas más humanas, más artísticas, más creativas, ¿no? ¿Por qué solamente los que tienen recursos pueden ser, o los que están bien locos y no comen, pueden ser artistas, ¿no? Porque todos tenemos algo que compartir y demostrar. Y creo que de cierta manera ya esa revolución ya se está dando con la tecnología desde hace tiempo, ¿no? Y entonces creo que puede ser una especie como de... Yo me lo quiero imaginar desde un punto de vista muy optimista, como llegar a una especie de otra realidad en la que tenemos un mundo en donde todos tienen más oportunidades de ser ellos mismos, ellos mismos, mismes, en donde la tecnología ayuda al otro gran problema del cambio climático y podemos, esa curva es la que más me preocupa, más que la de la adopción de la inteligencia artificial, que esa transición, por ejemplo, la transición climática es también compartida, que los ganadores y los perdedores de esa transición no hay una brecha que se crea en la transición climática y energética, ¿no? Y que pues tenemos más tiempo para disfrutar de la vida, de la familia, del mundo. Yo creo que puede ser un futuro muy, muy bonito. A ver, y con todo lo que estamos hablando de la distribución de riqueza, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y cuándo vamos a llegar a ese momento? ¿No estamos ya en ese momento en donde si le das un ingreso básico universal a toda la gente, ya pudieran vivir sin tener que hacer necesariamente un trabajo por dinero? Yo creo que hay una diferencia entre la idea de tener un piso por encima de la línea de pobreza, ¿no? Que el ingreso universal básico o los que hay como 60 experimentos ahorita en Estados Unidos en diferentes ciudades de ingreso garantizado, se llama, es un poquito menos que universal. Que eso sea la manera de resolver el problema de una economía incluyente. Hay gente con más ambición y gente con menos ambición. Claro. Hay gente con habilidades que son más monetizables y gente con habilidades que son menos monetizables. O sea, tú puedes ser apasionado de el baile galeico o lo que sea y nadie te lo quiere comprar. Que nadie le gusta y no lo vas a monetizar. O puede ser, no sé, muy bueno para bailar tango y a lo mejor te invitan a hacer un show. Entonces, creo que va a tener que haber todavía una economía encima de una base más sólida. Y no sé si... Yo he seguido el experimento de Finlandia, el experimento de Stockton. Ha habido un montón de... Stockton en Estados Unidos, En ¿verdad? Estados Unidos. Y el miedo de que la gente se haga floja. Creo que se está disipando un poquito, sobre todo si llegas a una cierta escala. Por el otro lado, se generaron condiciones para más emprendimiento. Eso fue algo muy positivo. Esos son algunos de los resultados. En el de España y en el de Finlandia, gran parte de los, sobre todo los jóvenes que recibieron el ingreso básico, dejaron su trabajo no por flojo, sino porque tenían una idea emprendedora. Ok, chingón. Y eso es, digamos, un efecto secundario, un spillover que nadie había realmente pensado, ¿no? Pero creo que tiene sus límites el tener también un sistema como ese, ¿no? O sea, entonces yo pienso que vamos a llegar a una combinación en la que hay una especie como de línea de pobreza en la que todos estamos arriba y una como especie como de línea de empoderamiento, de aspiración. Y el reto del mundo ya no va a ser sacar a la gente de la línea de la pobreza, sino cómo llevarlos a la línea en la que son agentes independientes, que se sienten seguros financieramente, ¿no? O sea, que duermen bien y que están motivados a hacer algo dentro de una economía de mercado. O sea, moverlos un poco más arriba en la pirámide de Maslow, no solamente como esas cosas básicas que tienes que... Un poquito como cuando yo era estudiante en el TEC, estaba en la línea de la pobreza, con becas y todo. Y cuando me fui a Harvard un poquito más y ahora ya estoy empezando como a respirar y decir,
bueno, si no tengo que trabajar para Mastercard, ¿qué haría? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Puede ser el sector público, puede ser escribir, puede ser dar clases. O sea, si no tienes esa restricción, ¿en qué te conviertes como humano? Y creo que esa es como la línea de la aspiración. De la aspiración. Sí. Fíjate, ahorita que estábamos hablando de eso y hemos mencionado por encimita también la parte de la sustentabilidad, ¿verdad? Y el impacto ambiental. No sé por qué tengo yo la impresión de que esa parte, por lo menos yo en lo personal, soy un poco menos optimista en esa parte. Es un problema sumamente complejo. Nos involucra a todos como mundo. Yo nada más veo que se juntan en el COP todos los años, que no llegan a nada, y llegan en aviones y son los que más contaminan. Y luego ahí vienen las economías en desarrollo, que no son las que más no son las que más contaminan ahorita, pero son las que más van a contaminar en el futuro. Sí. Y luego los desarrolladores les van a decir, no contamines. Y los otros van a decir, espérate, pues si tú contaminaste por 150 años y ahora me estás diciendo a mí que no contamine cuando apenas estoy creciendo, ¿verdad? O sea, se necesita una cooperación gigantesca para empezar a desarrollar los suficientes incentivos para que no sé, un carbon tax o lo que sea, para que la gente, para que las empresas, gobiernos, gente, etcétera, baje sus emisiones. No sé, se me hace un problema tan complejo que requiere cooperación global y ya sabemos que no somos nada buenos para eso. Me vas a pasar de súper optimista a súper pesimista en una pregunta. No, no quiero asustar a la audiencia. No, mira, vamos muy tarde en este tema. Sin China no se va a poder. Si China sigue pensando que el mundo le debe su etapa de desarrollo sucio, o India, o otros países, México incluido. Incluido México. Va a ser casi imposible no llegar a los 2 grados, ¿no? Eso está un poquito en contra del futuro. Falta mucho liderazgo. Falta mucho liderazgo de los países en donde vamos a sentir los impactos. Hay algunos líderes de países en desarrollo. A mí, por ejemplo, Costa Rica, yo lo resalto mucho como un país que se lo está tomando en serio, pero bueno, son básicamente un Jurassic Park, ¿no? De hecho, ahí grabaron Jurassic Park. Yo tengo una anécdota muy chistosa de la última reunión de las Naciones Unidas. A ver. ¿Ya viste la película Don't Look Up? Sí. Bueno, hay como billonario esotérico que es una mezcla de Bill Gates, Elon Musk, etc. Estaba en una reunión privada con los ganadores de un premio que se llama el Earthshot Prize. Y uno de los ganadores es un tipo de Florida. Se llama Gator, es su nombre. Gator algo. En Florida. En Florida, sí. Sí, pues ¿cómo le pones a tu hijo? Gator, ¿no? Cocodrilo, sí, no pasa nada. Pero un tipo brillante que acaba de descubrir la forma de crecer corales en una planta industrial. Y crecen 5 veces más rápido que en el mar. Tipo clonación, pero de corales. De corales. Ya perdimos 50% de los corales del mundo. Sí. Si las cosas siguen igual, vamos a perder 90%. Es el 4º ecosistema más importante que tenemos. Y él está tratando de rescatar 2%. Que es lo que necesitamos como mínimo, ¿no? Entonces se ganó un premio, yo creo que $1 millón. Se lo dio el príncipe Guillermo. ¿Eso hace cuánto fue? El año pasado, en septiembre. Pero en el cuarto, en la sesión, estaba Bloomberg, un billonario, ¿no? Y entonces, como estaba ahí Bloomberg, levanté la mano y le pregunté a Gator, dije, hipotéticamente, si hubiera un billonario aquí y tuviera recursos ilimitados, no el millón que te dieron, recursos ilimitados, ¿cuánto dinero necesitas para rescatar no 2%, sino, no sé, 10%, 20% de los corales del mundo? Literalmente dije, imagínate que un billonario entrara y en eso abren la puerta, la gente se empieza a reír y Bill Gates entró. Entró Bill Gates. En ese momento, cuando yo estaba haciendo la pregunta. Y también estaba Bloomberg. Bueno, sí, pero nada comparado con las billonadas que tiene. Bill Gates se gasta $9 billones al año en su fundación. En su fundación. Y bueno, dio algunos números, no dio un número así específico. Pero imagínate, en un tema, en nuestro 4º ecosistema más importante, no le estamos metiendo la lana que se necesita. Vamos a llegar a ese 90%, se me hace, ¿no? Entonces,
si no aceleramos el paso, si no hay más liderazgo, si los países en desarrollo no le entran, vamos pensando en Marte. Pero tus ilusiones entonces están en la innovación tecnológica que pueda resolverlo. Pues Yo creo que esa es como un poquito la narrativa, pero como te digo, llevamos, no sé, 300 años de toda la historia de la humanidad en la que la tecnología resolvió el problema, ¿no? La penicilina resolvió las pandemias. O sea, llevamos como que este track record de que la tecnología nos ha salvado. de que el chapulín colorado salta de algún lado y no contaban con su astucia, ¿verdad? Yeah. Pero solamente toma una vez en que no puedes resolver el problema y se acabó. Es como jugar a la ruleta rusa. Sí, claro. Y decir, no, pues mira, nunca me mata. Sí. No, pues no, pero el día, si le sigues... Entonces no estoy tan seguro que la tecnología va a salvar el día esta vez. ¿No? Y ¿sabes por qué también me creo que es más delicado este tema? Porque desgraciadamente no es tan tangible. Y ya sé que sí es tangible, pero seamos sinceros, no sé, es más tangible la guerra, por lo menos para el ser humano, la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y eso hace que se vuelvan a pelear todo Occidente con Rusia, ¿verdad? Entonces llegas y pones sobre la mesa, hey, calentamiento global, espérame, hombre, déjame solucionar esto. Y así con un sinfín de otros problemas que no sé, ahora la recesión, la inflación y todo el mundo hablando de todos estos factores, pues sí, vea que les duele en la carterita, pero seamos sinceros, que se esté haciendo más caliente paulatinamente el mundo. Sí. Sobre todo cuando gran parte volviendo al tema de la desigualdad, hay una desigualdad climática también, gran parte de la población rica del mundo vive en lugares pues, que son muy fríos en el invierno. Claro. Y eso no es, o sea, en parte es broma, en parte no es broma. Este año en Europa tuvieron muy poquita nieve en los Alpes, ¿no? Durante una temporada que normalmente la gente esquía estaban corriendo. Yeah. Eso es sufrir, pero no es sufrir de la manera en la que el Ecuador va a sufrir, en que ya no pueden tener maíz, ahora tienen que cambiar a sorgo o otro tipo de planta. O sea, necesitamos una revolución agricultural ahora, una green revolution nueva para que sobreviva toda esa banda del mundo, ¿no? Del Ecuador hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esa es otra desigualdad, ¿no? Los problemas que van a tener los canadienses por el calentamiento global son muy distintos a los problemas que va a tener gran parte de la población. Oye, te voy a hacer unas preguntas. Voy a intentar ponerte en jaque. Te acaban de nombrar ahorita secretario de Economía de México. ¿Cuáles son las primeras 3 políticas que te avientas con todo lo que has estudiado sobre desarrollo incluyente? Te voy a decir el qué, pero más importante el cómo. Bien. El qué sería la brecha digital, la inclusión financiera y la productividad de las pymes. Los 3 problemas más importantes que creo que la Secretaría de Economía tendría recursos para solucionar. El cómo es más importante. Hay una nueva teoría de Mariana Mazzucato que se llama Mission Economy. No sé si has leído el libro. Mariana Mazzucato básicamente dice, el gobierno tiene las manos amarradas en la economía por teorías de los 70s de tus amigos allá en Álamos, ¿no? Pero realmente si te pones a pensar en cosas como el iPhone, ¿no? Cuando se crearon estas cosas, el papel que jugó el gobierno fue importantísimo. Fue el inversionista, el VC de casi todas esas tecnologías a través de fondos especializados en seguridad. ¿Por qué no volver a esa visión del Estado en la que el Estado arriesga, involucra al mercado y se crea una innovación al tratar de resolver una misión? En ese caso era llegar a la luna. En este caso puede ser reducir la brecha digital de México a 0. O llevar al 100% de los mexicanos a la bancarización. O que todas las pymes estén conectadas a la red y que sean productivas y que sean buenos empleadores. Entonces puedes crear una especie como de misión en la que participan todos, ¿no? Sí, no solamente el gobierno. El gobierno es el inversionista, el angel investor, pierde el dinero probablemente
Y la solución más impactante se lleva el programa público, ¿no? Okay. Entonces creas una especie como de entidad público-privada con innovación, con una misión muy clara. Brecha digital. Llevar a cero el número de mexicanos que no tienen acceso al Internet con buena velocidad a buen precio. Y invitas al sector privado a participar. Claro. Entonces, esas ideas se están llevando a cabo en Europa, en muchos otros países, en la revolución verde tecnológica, esta idea como de misiones, ¿no? Es lo que yo haría como secretario de Economía, una especie como de misiones para resolver problemas esenciales de la economía. Impulsados inicialmente por el gobierno, pero para crear las condiciones para que también se suma el IP y tratar de lograr una misión específica. La parte de inclusión financiera me llamó la atención. Sí. Específicamente, ¿qué te meterías ahí? México tiene los niveles más bajos de bancarización de América Latina. Por mucho tiempo los ha tenido. Mucho de eso no es porque falte acceso, sino porque los productos no se prestan para el tipo de mercado, para las 10 casas de las que platicamos. Y sobre todo el tema de mujeres. La inclusión financiera de las mujeres es muy baja en México. Entonces, cuando el resto del mundo anda en 70% de adultos con cuentas bancarias o con algún tipo de cuenta en el sistema financiero, México andará por 40 o 50. No hemos medido en el último Findex. Creo que está por el 50. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante que la gente esté conectada al sistema financiero? Porque les permite planear, ahorrar, comprar y ser parte de esta economía más incluyente. Aunque desgraciadamente ahí también entra el juego de la informalidad, ¿va? O sea, que siento yo que vamos... Hay una parte que es obviamente porque no quieren estar en ese sistema. Eso también implica una especie como de contrato social nuevo, ¿no? Entre nosotros y nuestro gobierno. Pero se puede avanzar en inclusión digital sin necesidad de formalizar a las personas. Se puede avanzar en inclusión financiera desde el punto de vista de la persona, ¿no? Claro. Para que dejen de guardar el efectivo abajo de la almohada, claro, que es muy inseguro, o digitalizar, por ejemplo, sueldos de mujeres que trabajan en mercados, etcétera. O sea, hay maneras de meterlas al sistema financiero sin necesidad de involucrar al gobierno. Y que después eso te permita, con información, ser acreedores a diferentes productos financieros, financiamiento, etcétera. Exactamente. Sí. Y el último punto que mencionabas era el de la productividad de las pymes, ¿verdad? Algo bien interesante, estuve en Alemania, de hecho estuve con tu hermano Adolfo, que le mando un fuerte saludo, y tratando de entender el milagro económico alemán, ¿verdad? Es impactante estudiar a las pequeñas y medianas empresas alemanas. Sí. Que si de por sí Alemania es el jefe exportador de Europa, no son las grandes empresas, claro que exportan a las grandes empresas, pero las pymes son pymes de nivel de clase mundial. 100%, sí, son lo que llaman el Mittelband. El Mittelband, sí. Sí. Sí, y creo que también de Alemania hay mucho que aprender. Esa parte, ¿no? De cómo hacer, no tener una base de pymes de una persona o hasta 10 personas, sino cómo hacer que esas se consoliden y crezcan a ser empresas de entre 10 y 50 o hasta 500 empleados, ¿no? Que creo que crea una clase media más amplia y más estable. Y lo segundo es todo este tema de la educación técnica, ¿no? Y que creo que va de la mano. Okay. En Alemania no es una aspiración o una necesidad ir a la universidad a hacer una carrera. Tú puedes tener una carrera técnica y llegar a ser CFO de una empresa global. Deciden cuando creo que tienen como 12 o 13 años si son academically inclined o si se ven más haciendo algo técnico, pero hay una especie como de contrato social en donde la carrera técnica no es desdeñada, o sea, no es mal vista. No es mal vista, no. Yeah. Es una opción de cualquier persona, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que creo que el modelo alemán nos puede enseñar. Qué interesante. Entonces, tú harías políticas públicas enfocado a estas tres
estos tres pilares dentro de la economía mexicana. Oye, y por último, me gustaría que dieras consejos. Ya estuvimos hablando como la parte muy política y económica, pero me gustaría que ahora habláramos de la gente. De estas, eran 9 casas, ¿verdad? Que componen las 3 casas de la clase media y las 6 casas de la clase baja. ¿Qué consejo le das a estos 2 grupos para salir adelante? Y después te voy a hacer una última pregunta sobre la meritocracia. Ya, yo creo lo importante de esta idea de las 10 casas realmente es 9 3/4, en donde está la clase, lo que llamamos la clase baja y la clase media. Yeah. Creo que es muy difícil pensar, dada la estructura de la economía mexicana, que la culpa, por decirlo, de la falta de crecimiento, desarrollo económico está en esas personas, ¿no? Tenemos problemas muy importantes en términos de baja inversión, muy bajos niveles de inversión. Tenemos temas muy importantes de lo que platicamos sobre la equidad y la justicia en el level playing field en el mercado, que no es culpa de estas familias. De hecho, la inversión viene de la casa 10. Y si la casa 10 no está invirtiendo en el resto del país, o si la casa 10 y 9 no están empleando a los de la 1 a la 5, pues realmente el problema no está en ellos, sino está en otro lado. Creo que para salir adelante de manera incluyente, no lo que llamamos prosperidad compartida, es que básicamente tenemos que vernos a todos como iguales. Pensar que somos un equipo que está compitiendo en la selección, en el mundial de las economías, y que del 1 al 10 son nuestros 10 en la cancha, básicamente. Entonces yo creo que la respuesta no es qué puede hacer cada individuo, pues obviamente educación, habilidades, conexión a la economía digital, todo ese tipo de cosas ayudan, pero la respuesta más comprensiva es tenemos que redefinir qué queremos como economía en este país y cuál es nuestro propósito como país. Y tenemos que redefinir si somos parte del mismo barco, ¿no? Del mismo equipo o no. Porque si no somos parte del mismo equipo, va a ser muy difícil crear esa confianza y ese ambiente para que todos crezcan de manera sostenible. Ya. Híjole, te me fuiste muy upper level. A ver. Es que no me gusta darle consejos a la gente. O sea, ¿qué consejo le das a alguien que le están ofreciendo un salario mínimo que no lo acepte? ¿Qué consejo le das a una pyme, como dices, que está batallando y que el banco no le da crédito porque no piensa que sus activos valen mucho? Que se vaya a otro país. O sea, es muy difícil pensar en cuál sería el consejo que le das a las personas que viven en este sistema económico que no es incluyente, ¿no? Entonces, yo me gustaría más bien pensar en cómo creamos un ambiente, un círculo virtuoso para que haya más confianza, más inversión, más inclusión, más equidad, más confianza, más inversión, más inclusión, más equidad. O sea, ¿cómo llegamos a esa especie de crecimiento incluyente, crecimiento compartido? Oye, platícanos qué significa la palabra meritocracia. ¿Por qué no hacemos un programa sobre la meritocracia? Vámonos, completo. Sí. Ándale, me late. Te voy a mandar mi libro primero, se llama Mérito. Mérito. Y lo lees. Ok. Y regreso ya. Y te regresas. Pues es que por si no saben, vives en Canadá. Pero estoy aquí ya muy seguido. Sí, ¿vienes seguido? Nos vemos en marzo o en abril. Hagámoslo. Dime dónde puedo comprar tu libro, me lo aviento y venimos a platicar de En Amazon. Se llama Mérito. Mérito. Arturo Franco. Sí. Arturo Franco, gente, para que lo puedan encontrar. Recomiéndanos algunos otros libros si quieren profundizar sobre estos temas. Sobre desigualdad. Bueno, el libro que mencioné de Raimundo Campos se llama Desiguales. Es sobre la desigualdad en México. Viridiana Ríos creo que escribió uno que se llama No es normal, que también habla un poquito sobre la parte de política económica, un poquito creo que una visión más progresista.
Y libros en general del mundo. Branko Milanovic ha escrito un libro muy bueno sobre la desigualdad global. Si te interesa la historia económica, se llama Global Inequality. Okay. Fue el primero en medir la desigualdad a nivel global. Si todos los humanos fuéramos parte del mismo país, hay más o menos desigualdad en el mundo. Otro historiador, Rutger Bregman, escribió un libro muy interesante sobre estas políticas del ingreso universal básico, un poquito demostrando que todas estas cosas ya se han tratado en el pasado, la semana de 3 días, etcétera. Todas estas cosas se han planteado muchas veces ya en el pasado. Ese libro se llama Utopia for Realists. Okay. Yo creo que son esos los que recomendaría, pero hay muchos más. Qué chingón, Arturo. Qué buen tiro nos acabamos de aventar. Gracias por toda esta carnita y nos vemos pronto entonces en un nuevo episodio. Para hablar de meritocracia es un tema muy, muy interesante. Tan interesante que te aventaste un libro. Así es. Arturo, gracias. Y a ti que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.